Shalom Alejen, la paz sea con ustedes. La siguiente lectura es tomada de la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, publicada por la editorial Vida en 2016. Evangelio de Juan. Introducción. Autor. El autor es el apóstol Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Ver capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, 21, versículos 7, 20 y 24. Destacó en la iglesia primitiva, pero no se le menciona por nombre en este evangelio, algo que sería natural si lo escribió, pero que resulta difícil de explicar de otro modo. El autor conocía bien la vida judía, como se ve en sus referencias a las especulaciones mesiánicas populares. Ver, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21 y capítulo 7, versículos 40 y 42. La hostilidad entre judíos y samaritanos. Ver capítulo 4, verso 9. Y las costumbres judías, como el deber de la circuncisión al octavo día, que toma precedencia sobre la prohibición de trabajar en el día de reposo. Capítulo 7, verso 22. Conocía la geografía de la Tierra Santa y ubicó Betania a 3 kilómetros de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 18. Y mencionó Caná, una aldea a la que no se refiere ningún escrito anterior que conozcamos. Capítulo 2, verso 1 y capítulo 21, versículo 2. El Evangelio de Juan tiene muchos toques que parecen reflejar los recuerdos de un testigo presencial, como que la casa de Betania se llenara con la fragancia del vaso de perfume roto. Capítulo 12, verso 3. Los escritores anteriores, como Ireneo y Tertuliano, dicen que Juan escribió este Evangelio, y otras pruebas concuerdan con esto. Fecha. En general se han defendido dos criterios para datar este Evangelio. 1. La opinión tradicional lo sitúa a finales del siglo I, alrededor del 85 después de Cristo o más tarde. 2. Más recientemente, algunos intérpretes han sugerido una fecha anterior, quizá a principios de la década de los 50 y no más tarde del 70. La primera visión puede apoyarse aludiendo a la declaración de Clemente de Alejandría, que murió entre el 211 y el 216, que Juan escribió para completar los relatos hallados en otros evangelios. Entre paréntesis, Eusebio, Historia Eclesiástica, 6:14-7. Y así, su evangelio es más tardío que los tres primeros. También se ha argumentado que la teología del cuarto evangelio, que parece más desarrollada, indica que se originó con posterioridad. La segunda opinión se ha visto favorecida porque recientemente se ha sentido que Juan escribió con independencia de los otros evangelios. Esto no contradice la declaración de Clemente a la que se alude anteriormente. Asimismo, quienes sostienen este punto de vista indican que la teología desarrollada no es necesariamente un argumento para un origen posterior. La teología de Romanos, escrito alrededor del 57, es tan desarrollada como la de Juan. Además, la declaración en capítulo 5, verso 2, de que hay, más que había, un estanque cerca de la puerta de las ovejas, puede sugerir un momento anterior al 70, cuando Jerusalén fue destruida. Otros, sin embargo, observan que Juan usó a veces en otros lugares el tiempo presente al hablar del pasado. Propósito y énfasis. El Evangelio de Juan es bastante distinto a los otros tres. Que los conociera o no, o cualquiera de ellos, sigue debatiéndose. En cualquier caso, su testimonio de Jesús sigue su propio camino.
destacando asuntos que en los demás evangelios permanecen implícitos e infradesarrollados. También parece reordenar la supuesta cronología de sucesos que se hallan en los evangelios sinópticos, con propósitos literarios. El estilo literario de este testimonio de Jesús también es único entre los evangelios. Aquí el enfoque está en las señales de la identidad y la misión de Jesús, y en los discursos extensos y teológicamente ricos. Juan empieza con el anuncio profundo que Jesús es el Verbo divino de autorrevelación, que existió con Dios desde el principio y por medio del cual Dios creó todas las cosas. Jesús, el Verbo, fue hecho carne, se encarnó como ser humano para ser la luz de la vida para el mundo. Después de esto, viene la proclamación de que este Jesús es el Hijo de Dios, enviado desde el Padre para acabar la obra del Padre en el mundo. Capítulo 4, verso 34. La propia gloria de Dios se hace visible en él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Capítulo 14, verso 9. Y lo que hace glorifica al Padre. En él se han mostrado la plena gracia y la verdad de Dios. Ver capítulo 1, versículos 17 al 18. Es impresionante que una serie de afirmaciones de yo soy en los labios de Jesús se hacen eco de maneras en que Dios se nombra a sí mismo, en Éxodo 3, verso 14, reforzando además el vínculo entre el Padre y el Hijo. Ver capítulo 6, verso 35, 8, verso 12, 8, versículo 58, 9, verso 5, 10, versos 7, 9 y 14, 11, verso 25, 14, versículo 6 y 15, versículos 1 y 5. Aunque los intérpretes hayan sugerido una variedad de motivaciones para la composición del Evangelio de Juan, abro paréntesis, como para suplementar a los demás evangelios, combatir alguna forma de herejía, o para oponerse a los continuados seguidores de Juan el Bautista, cierro paréntesis, el autor mismo declara su principal propósito con claridad en 20, verso 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan también revela un tremendo conocimiento de las costumbres y las prácticas judías, así como un conocimiento geográfico de Galilea, Samaria y Jerusalén. Por ejemplo, Juan identifica vasos de piedra ritualmente puros, revelando así su conocimiento de las interpretaciones judías de la pureza en el siglo I. Ver capítulo 2, verso 6. También sitúa a Jesús en muchas festividades judías importantes. Abro paréntesis, por ejemplo, tabernáculos, fiesta de la dedicación, también llamada Hanukkah, y 3 Pascuas. Al mismo tiempo, a veces se refiere a las multitudes con frecuencia traducidas los judíos como enemigos de Jesús. Ver capítulo 8, versículos 31 al 59. Cierro paréntesis. El Evangelio de Juan se ha usado para apoyar ideas antisemíticas en varios momentos de la historia de la Iglesia. Esto debería equilibrarse con el hecho de que todos los seguidores de Jesús fueran judíos, uno de los cuales era un destacado fariseo. Ver capítulo 3, verso 1. Y las propias palabras de Jesús. La salvación viene de los judíos. Capítulo 4, versículo 22. Dicho esto, la visión que Juan tiene del Evangelio incluye tanto a los judíos como a los gentiles. Bosquejo. 1. Prólogo. El Verbo se hizo carne. Capítulo 1, versículos 1 al 18. 2. Inicio del ministerio de Jesús. Capítulo 1, versículos 19 al 51. 3. Ministerio público de Jesús. Señales y discursos. Capítulos 2 al 11. 4. La semana de pasión. Capítulos 12 al 19.
5. Resurrección de Jesús. Capítulo 20, versículos 1 al 29. 6. Declaración del propósito del Evangelio. Capítulo 20, versículos 30 y 31. 7. Epílogo. Jesús vuelve a enviar a los discípulos. Capítulo 21. Suscríbete a este canal. Mi Torá es el amor. Y recuerda activar la campana en la opción todos. Así YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y no te lo perderás. Y si estas enseñanzas te han servido para tu vida espiritual, considera compartir este vídeo con otras personas. Asimismo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.